Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos, por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Recapitulo. Entonces la expresión de Nietzsche, categórica, Dios ha muerto, formulaba yo que realmente apunta a una crítica radical de un lado a la cultura, de otro lado a la metafísica. Y que la significación de si Dios existe o no existe, no es que no esté presente en esa formulación, sino que no es lo central de esa formulación. Pero al cabo del análisis de en qué consiste esta crítica de Nietzsche, cuáles son los contenidos de esta crítica, evidentemente hay una postura de Nietzsche frente al problema de si Dios existe o no existe, pero de momento eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es tratar de convocar la atención sobre ese doble frente, que es el sustantivo, el fundamental, al cual se dirigen los embates críticos de Nietzsche. Entonces, había dicho la cultura y había dejado prometido abordar el tema de la metafísica. Sin embargo, el asunto de la cultura dejó algo pendiente que creo que para evitar confusiones conviene precisarlo. Uno puede entender la cultura, como dije, de muchas maneras. La forma en que yo me quiero referir a la cultura tiene que ver con esa atmósfera en la cual se configuran concepciones, es decir, ideas, explicaciones, se configuran valores, es decir, criterios para definir, por ejemplo, moralmente qué es bueno, qué es malo, e ideales, es decir, esos horizontes de perfectibilidad hacia donde se quiere conducir la vida, ya sea propia o colectiva. Pero esa cultura de la cual yo hablo, y en tanto es aquella de la que Nietzsche hará crítica, es una cultura de larguísima duración. Es una cultura que por lo menos se remonta a 2000 años atrás, a los orígenes del cristianismo, pero con Nietzsche incluso todavía más atrás, hasta 500 años más atrás, hasta la antigüedad griega, hasta el periodo clásico de la filosofía griega con Platón. Entonces, quiero ser claro, la mirada de Nietzsche se dirige a enfocar en su crítica una cultura que tiene 2500 años y de consolidada 2000 años, porque puede haber modificaciones culturales de más corta duración. Evidentemente la cultura, por ejemplo, de nosotros en el tiempo actual en que vivimos difiere de la cultura, supongamos, de la gente del siglo XVI o XVII. Pero lo peculiar de la cultura de la que Nietzsche hará objeción es que es de muy larga duración. Hay otras expresiones de la cultura, como por ejemplo el arte, que también pueden ofrecernos ejemplos de eso. Una tragedia griega, Antígona, una escultura de Fidias, una composición poética griega, tiene sin embargo vigencia hasta nosotros, y entonces nosotros asistimos, por ejemplo, a la representación de una tragedia como Edipo Rey o como Antígona, y eso escrito hace 2500 años repercute sin embargo en nosotros. Pues lo mismo ha pasado con la cultura cristiana y su ancestro griego Platón. De eso pues hablaré para explicarlo bien, que es una cultura de larguísima duración. Entonces, el encuadre crítico de Nietzsche es sobre esa trayectoria de muy largo tiempo que ha cubierto la cultura cristiana. Por consecuencia, si vamos a señalar qué es lo que caracteriza a la metafísica, es porque la mirada de Nietzsche dice que la cultura, los valores, las concepciones y los ideales que nos han regido a lo largo de estos 2000 años, 2500 años, tienen un fundamento metafísico, de una cultura fundada en lo metafísico.
Con esta aclaración entonces queda, en mi opinión, desbrozado el terreno para poder proceder a examinar, ahora sí, qué quiere decir eso de lo metafísico que fundamenta esta cultura.